¿Y si el nuevo brazo armado del cartel de Sinaloa fuera el gobierno? Porque lo que acaba de pasar en Chihuahua huele menos a operativo federal y más a ajuste interno con uniforme y placa oficial. El señor de la B, jefe de plaza de La Chapiza, fue entregado con moño gracias a una llamada anónima. El remitente, un ciudadano preocupado, que dice ser parte de la Malliza. Qué considerados, ¿no? Desde septiembre del 2024 el cartel se partió en dos. Lo que era una guerra fría entre familiares escaló rápidamente hasta convertirse en una carnicería y ahora se está convirtiendo en un juego de espionaje con niveles de sofisticación que ni la DEA soñó. Aquí no se disparan balas, se comparten coordenadas. Y el gobierno, como siempre, feliz de jugar a policía cuando le conviene. Pero mientras los mayos afinan sus delaciones, en Morelos, el crimen ya ni disimula. Ahora tenemos extorsionadores colombianos, boletas ilegales y protección oficial. ¿Hasta dónde llega el control del crimen en este país? Como siempre, vamos por partes. El narco mexicano siempre ha sido brutal, pero últimamente se ha puesto sofisticado. La Malliza, la facción de los viejos, los mayos, decidió que si los chapitos juegan sucio, ellos también tienen derecho a embarrarse. Y así, con la tranquilidad de quien manda un Uber, le dieron a la inteligencia federal la ubicación exacta de uno de los suyos, Salvador Humberto Sánchez Berín, alias el señor de la B, operador de La Chapiza en Chihuahua capital. Sí, el mismo que encabezaba las operaciones en el norte de la ciudad y que tenía su historia criminal marcada por traiciones previas. Pero esta vez, la traición no vino de un rival de la calle, sino de un compañero de estructura. Alguien desde la Malliza, es decir, del mismo cartel, pero de otro apellido, levantó el teléfono y soltó la bomba. Lo interesante es cómo se ejecutó todo. Nada de policías estatales o municipales en el operativo. Porque claro, ¿para qué arriesgarse a filtraciones? Solo federales bien coordinados llegaron a Riscos del Ángel, un fraccionamiento de clase media, y lo sacaron sin un rasguño. ¿El mensaje? Claro y limpio. La Malliza también puede jugar al sapo institucional. ¿Y qué ganan? Bueno, además de debilitar a los chapitos sin tener que pelear calle por calle, mandan una señal doble al gobierno de colaboración útil y a sus rivales de que saben exactamente dónde se esconden. Porque si algo queda claro en este juego, es que los traidores ya no llevan pasamontañas, usan el buzón del gobierno. Y que dos pueden jugar al mismo juego. Ahora que la Chapiza empieza a perder territorio por filtraciones patrióticas en Chihuahua, ¿cuánto tiempo pasará antes de que suelten el nombre del siguiente objetivo? El panorama se está complicando para los chapos, que siguen perdiendo terreno en diferentes plazas. La caída del señor de la B no fue solo otra detención, fue un movimiento interesante dentro del tablero criminal que dejó en evidencia una cosa. La Chapiza se está sangrando por dentro. Salvador Humberto Sánchez Berín, capo de 51 años, originario de Camargo, Chihuahua, había logrado mantenerse activo tras romper con la empresa, el grupo con el que empezó. Había hecho carrera, fundado su propia célula y se había ganado el respeto o el miedo de la zona norte de la capital chihuahuense, hasta que lo vendieron como pollo al rastro. La Guardia Nacional, coordinada por la SSPC, ejecutó la operación con precisión milimétrica. Entraron en la madrugada al fraccionamiento Riscos del Ángel y en cuestión de minutos detienen al capo esposado. También cayeron dos acompañantes, un hombre y una mujer, inquilinos recientes del mismo domicilio. Y es que no se solicitó apoyo a fuerzas estatales ni municipales, ni siquiera por cortesía. El mensaje es bastante obvio, no se fían de ellos, porque el narco no solo se infiltra, también administra, coordina, financia y silencia. Y en este caso, los federales actuaron solos, como si temieran que un solo mensaje filtrado pudiera arruinar todo. Algo bastante curioso teniendo en cuenta que el pitazo se lo dieron los del sombrero. Pero esto no es solo un arresto, porque si la Chapiza pierde jefes de plaza, no por balas, sino por delaciones, ¿qué autoridad tiene sobre su propia gente? ¿Qué confianza puede mantener? ¿Qué influencia les queda si ni siquiera pudieron prevenir esto en una plaza donde presumían bastante poder? Mientras tanto, en la sede de la FGR en Avenida Universidad,
Los alrededores fueron sitiados, no por miedo a un rescate, sino por la importancia del trofeo. El Berín no era un cualquiera, era uno de los rostros visibles de los Chapitos en Chihuahua, y ahora ese rostro está tras las rejas, no por culpa de un operativo bien hecho, eso ya sería mucho pedir, sino por culpa de otros narcos. Mientras el cartel de Sinaloa juega a la guerra de alta precisión, en Morelos el crimen se adapta a otro formato, el de la pyme del terror. Aquí no se trata de capos con apodos rimbombantes ni de jefes de plaza que se esconden en fraccionamientos caros. Aquí son colombianos, mochila al hombro y boletas en mano, cobrando intereses al estilo gota a gota, con una estructura criminal que haría palidecer a cualquier banco. En los últimos 9 meses, 24 personas de origen colombiano han sido detenidas en Morelos, no por turismo precisamente. La mayoría por extorsión y delitos vinculados a préstamos ilegales. Algunos de ellos trabajan con los mayas. Sí, el grupo de siempre, ese que en lugar de operar en la selva, lo hace en la zona metropolitana. Otros con la familia michoacana, que ahora también cobra de lunes a domingo. Los métodos son de manual, prestan poco, cobran mucho y se quedan con todo. Piden identificaciones, hacen registros falsos, usan los datos para cambiar propietarios de vehículos o falsificar documentos. Lo que empieza con 1,000 pesos termina con una casa embargada, y todo con una eficiencia que ya quisieran las sucursales bancarias. Y lo peor, el propio secretario de Seguridad de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, lo dijo sin rubor. Sí había protección. O lo que es lo mismo, los municipales veían, sabían y se callaban. Porque en este modelo de negocio la omisión es parte del sueldo. Y así, mientras en el norte se reparten las plazas con fuego cruzado y llamadas estratégicas, en el centro del país la extorsión se volvió franquicia. Un sistema que funciona porque alguien arriba lo permite, lo protege o lo cobra. Y si las boletas de cobro se repiten en diferentes municipios, ¿quién es el verdadero dueño de la imprenta? Y si pensamos que la creatividad del crimen se limitaba a los préstamos gota a gota, prepárate para el guión más surrealista de todos. Desde Pakistán, un hombre llamado Abbas Ali Haider decidió que el mejor disfraz para traficar migrantes era el cine. Porque claro, ¿quién sospecharía de un productor con 2 casas productoras falsas y una visión internacional? Usando los nombres Diamond TV, World Productions y Multimedia Advertising, Haider armó toda una operativa desde Pakistán. Contrataba empresas reales en Ecuador, Cuba y Colombia y con eso tramitaba visas de trabajo para sus actores. En realidad, eran migrantes que buscaban llegar a Estados Unidos por la puerta trasera. Pero claro, con una carta de invitación para filmar una película en Latinoamérica, todo se vuelve más artístico, ¿no? Una vez dentro, los conectaban con redes que los llevaban hasta la frontera con México. Desde ahí, cruzaban a California, Texas o Arizona, previo pago de hasta $40,000 por cabeza. Todo bajo la falsa premisa de estar participando en un proyecto cinematográfico, cine de autor, claramente. La extradición de Haider a Estados Unidos fue confirmada este 15 de julio, y aunque parezca chiste, no lo es, porque si algo demuestra este caso es que la frontera entre legalidad e ilegalidad es tan delgada como un contrato de producción mal redactado. Este modelo no es nuevo, pero sí es una señal de hasta qué punto se puede explotar el sistema sin que nadie lo detenga a tiempo. Entre visas manipuladas, documentación falsa y silencios bien pagados, el crimen internacional se sigue profesionalizando. Ya no basta con un coyote y una ruta clandestina. Ahora necesitas una historia, una productora y quizá un tráiler. Y si el crimen ya produce guiones, actores y escenarios falsos, ¿quién asegura que el próximo documental no está grabándose justo ahora? Entonces el panorama luce así. Mientras la chapiza coopera con el Estado con una puntería milimétrica, la chapiza se desmorona sin que suene un solo disparo. En Morelos, la extorsión es importada y operada con manual corporativo. Y desde Pakistán, el tráfico humano ya tiene departamento de producción. México no combate el crimen, lo terceriza
lo regula y a veces lo representa. Porque cuando todos visten diferente pero trabajan para lo mismo, el crimen deja de ser clandestino. ¿No les parece? Si te gustan nuestras investigaciones, te invitamos a ver más de ellas en nuestro canal. Subimos contenido diariamente. Recuerda que somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.